Estimados, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Hoy día con suma electoral en esta calurosa noche de enero. Profesor Zafirio, ¿cómo está? Muy bien, pues, saliendo de la piscina para envidia suya. Perfecto. El profesor Galás, ¿cómo está? Con mucho calor, pero no, muy bien también, de vacaciones. Qué Empezando bueno. las vacaciones. Me alegro, me alegro. Bueno, el día de hoy nos convoca un tema que es digamos, ¿cómo se llama? Las pensiones de gracia que entregó el gobierno de Boric y que han generado harta polémica y que han generado polémica en un contexto bien complicado para el gobierno estas últimas 2 semanas, con violencia y criminalidad desatada. Hemos tenido casi todos los días un asesinato o un hecho muy violento que ha generado harta conmoción. De hecho, hace un par de días los camioneros amenazaron con irse a paro. Y al mismo tiempo que ha reflotado también la controversia por el tema de Democracia Viva, con un reportaje que sacó ayer Canal 13. Así que nos vamos a meter en este tema porque el gobierno parece que está siendo atacado por distintos flancos, pero como siempre vamos a partir con la frase boba. Antes de ir al análisis, profesor Zafirio, profesor Galás, por favor, díganos cuáles fueron las frases bobas de las últimas semanas o últimos días. Oye, yo tenía una de hace como 10 o 12 días insuperable, pero la verdad que se me olvidó, porque ya son tantas casi diarias que no hay capacidad de retenerlas, hay que empezar a escribirlas ahí abajo el calendario. Entonces, como no me acuerdo de esta frase, digamos, y no es culpa de Alzheimer, sino que de el exceso de frases bobas, ¿eh? Que vivimos, voy a quedarme con la de Ibáñez, ¿no? Que es una frase también espectacular, maravillosa. Cuando le dijo a los tipos en la Cámara, a los 6 diputados demócratas, no se dejen iluminar por la señora Jimena Rincón, que es una agente de las AFP, previo a la votación, después que el gobierno había entregado parte de la camisa, entre otros a demócratas para conseguir la aprobación en general. Entonces, es una cosa simplemente increíble, digamos, la cara de los ministros, de Marcela, Toá, la señora Jara, Elizalde, era como, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? ¿Ah? Como el curadito que llegó a la fiesta, digamos, y arruinó todo. Y la verdad es que desde el punto de vista político, yo solamente he visto una torpeza estratégico-dinámica más grande que esta, que lo comentamos aquí. Fue cuando Boric indultó a los tipos entre gallo y medianoche hace algo más de un año atrás y dejó sin ningún piso a Macaya, digamos, y a los tipos de la derecha que estaban como más disponibles para tratar de ayudar, digamos, porque con ese indulto por la espalda, además, a los momios más dialogantes, bueno, se acabó la cosa nomás, pues fue ponerle más benzina o petróleo a los republicanos y a la derecha más dura. Y esta frase de Ibáñez es simplemente increíble, porque no tenemos tiempo no es el tema, digamos, porque esto que se aprobó es una chanfaina, digamos, es un cascarón vacío, digamos, porque están todos, gobierno y oposición, sacando cálculos en función de objetivos políticos muy menores. Y ahí las encuestas son súper claras, digamos, de que no hay piso, digamos, para que los aportes adicionales se vayan a otra cosa que no sean cuentas individuales, digamos. Y la desconfianza, digamos, que el Estado administre es enorme después de todo lo que ha pasado, Democracia Viva, por ejemplo, y otros despilfarros.
Entonces era evidente que lo que iba a salir al Senado iba a ser una cosa, un engendro bien curioso desde el punto de vista jurídico y político. Pero el impacto que el gobierno quería lograr era un impacto político, y obviamente Ibáñez arruinó la fiesta, además de comprometer la seriedad de cualquier acuerdo futuro con partidos como demócratas, porque este payaso es presidente nada menos que el partido del presidente de la República. Así que Ibáñez y su frase anti-Jimena Rincón, creo que se ganó la medalla de oro, porque no me acuerdo de otra, digamos. Se produjo hace como 10 o 12 días, pero fue como casi todos los días se superan. Esa que tenía pensada se me olvidó. Ibáñez también se ha convertido en un comodín para el Mercurio y la Tercera. Cuando le quieren pegar al gobierno, lo entrevistan y le sacan una joya ahí para el titular. Así que tienen que tenerlo escondido al diputado Ibáñez. Es que es como darle mate pastor. No cuesta. Así es. Don Eduardo Galás, ¿qué frase boba tiene usted para el día de hoy? Oye, primero, hola a los dos, hola a todos nuestros auditores. A mí eso que decís de Ibáñez me recuerda como a la gente de izquierda que llevaban al programa de Gonzalo Feito, al Sin Filtro, que seleccionaban a los tipos que hacían más autogoles. Así era un programa como súper de derecha, claramente, pero fingían que había dos bloques, entonces tenían como el bloque de derecha en el que infiltraban a algún centroizquierdista tipo Alemparte, que estaba más momio que todos los anteriores, o Podurso, en fin. Metían a alguien así, y a la izquierda metían a puras personas dedicadas a hacer autogoles. Siempre pensé que si yo era de izquierda y me invitaban a ese programa era como un insulto. Era como decir, oye, te invitamos porque creemos que eres peor. Ahí fue cuando la Bessi se pegó el numerito sobre los estados de excepción. Así es. Un numerito inolvidable, digamos, la Bessi. Así es. Sí. Oye, bueno, y entre estos hacedores de autogoles, sí, yo no alcancé esta sección a prepararla tanto como otras veces, entonces hice como una revisión superficial de algunas ideas. Una buena candidata eran las pesqueras con perspectiva de género, esa estaba buena, pero me quedé finalmente con los descargos del diputado Nelson Venegas después de que dio positivo en el test de droga. No sé si pudieron verlo, y que soltó dos descargos. Uno dijo que era un remedio para bajar de peso, y el otro que dijo que no sabía que estaba entre las sustancias prohibidas, las metanfetaminas. Que más allá, digamos, dijo que era como una metanfetamina y que no sabía que estaba entre las sustancias prohibidas. Pero más allá de que puede ser verdad, que era un remedio, digamos, ya uno no sabe, no tengo idea de qué dio positivo, porque todavía no se hace público el resultado, tengo entendido, no sé cuándo es, al menos cuando leí la noticia todavía no, cuando hizo estos descargos todavía no era público el resultado, pero es como irónico que un parlamentario aduzca desconocimiento de la ley para digamos, excusarse cuando es sorprendido en una falta que además es muy fea. Obviamente toda la gente, al menos lo que yo alcancé a revisar en redes sociales, está así como, pregúntenle, digamos, de dónde saca la coca, porque la creencia general es que cuando alguien da positivo en un test de droga, no es que está tomando un remedio, porque, en fin, consume sustancias ilegítimas. Así que no sé, me pareció al menos una frase graciosa en un contexto, una frase boba y no más que eso, ¿no? Así es, diputado socialista también para... Diputado PS, Nelson Venegas, que por cierto iba a ser el subjefe de la bancada y lo tuvieron que bajar después de este pequeño percance. Así es. Muchas gracias, profesores, por las frases bobas de este fin de enero. Y ahora vamos al tema de las pensiones de gracia, y aquí voy a ocupar unas gráficas de la Tercera. Les pido permiso a los señores de la Tercera para poder hacer uso de esto y promocionarlo de manera gratuita entre la élite intelectual de nuestro país, para que después me lo agradezcan de alguna manera. Aquí vemos las 7 claves
del lapidario informe de Contraloría por pensiones de gracia tras el 18 de octubre, porque tiene distintas aristas. Esto es para también ponernos en sintonía. Primero, una de las cosas que vio la Contraloría es que no se confirmaron ni acreditaron ciertos datos. Aquí dicen que los evaluadores de Contraloría establecieron que el Instituto Nacional de Derechos Humanos era el organismo que acreditó la calidad de víctimas de los beneficiarios sin que existiera otra instancia que validase los antecedentes que recibían. O sea, eran juez y parte. 2. Antecedentes médicos cuestionados. Aquí comentan que 19 expedientes de los beneficiarios remitidos por el INDH no presentaban antecedentes médicos o bien, digamos, no estaban bien respaldados. En tercer lugar, y que fue lo que generó más conmoción en los medios de comunicación, fue que había beneficiados que tenían condenas previas por pornografía infantil, abuso sexual y homicidio. Eran 58 de los 419 que recibieron pensiones que tenían condenas o multas, digamos, por antecedentes previos. 11 pensionados también recibían otros beneficios, que también ese fue un tema que salió. Quinto, categorización arbitraria de montos por lesiones. Y finalmente, irregularidades en los pagos. Así que esto ha sido un poco lo que ha sucedido, pero los dos grandes temas fue que en algunos no hubo un control adecuado, digamos, sin pruebas médicas suficientes, y por otro lado algunos que tenían condenas previas. Así que esto ha generado un poquito de escándalo y nos recuerda también, como decía el profesor Zafirio al inicio del programa, los indultos que hizo Boric hace un año atrás. Esto tiene una connotación por lo menos similar en términos simbólicos. Así que, bueno, y entre medio, por supuesto, la vocera de gobierno aprovechó de culpar a la administración anterior por toda esta situación. Así que vamos al análisis, profesor Zafirio y también Galás, para que nos cuenten, en definitiva, qué análisis hacen de esto y sobre todo también cómo creen que pueda afectar al gobierno del presidente Boric. Don Eduardo Zafirio. Ya, voy a partir por una afirmación general que creo que explica mucho de lo que estamos viendo, incluyendo lo que se desarrolla en relación a estas pensiones. Te faltó agregar que ayer domingo, Carolina Toá dijo que ya 25 de estas pensiones iban a ser revocadas. O sea, ese es un dato grueso. Y esa reflexión general que voy a hacer me va a permitir contestar inmediatamente la segunda pregunta tuya. ¿Cómo afecta esto al gobierno de Boric? Yo creo que lo que estamos viendo, y acentuado los últimos 14, 15, 16 meses, es una ola antioctubrista súper fuerte, que tiene elementos de visceralidad y de irracionalidad. No me atrevería a decir que tan fuerte como la del octubrismo, digamos, y fue engendro de convención constitucional, porque esa es una marca súper difícil de romper, digamos, pero tiene un poco esos mismos componentes. Nosotros aquí hemos hablado del oportunismo de algunos medios de comunicación y de algunos opinólogos y genios, digamos, de estos hits culturales chilenos que son los matinales, pero demostrando cómo pasaron de amparar y justificar la quema de cualquier cosa, digamos, incluyendo iglesias, a una política de populismo penal y de mano dura que se acerca bastante a los planteamientos de Bukele, digamos, en El Salvador. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta sociedad. Y junto con esta reacción antioctubrista está el hecho bastante obvio de que tanto la victimización como la sensación subjetiva frente a los temas de delincuencia, que en alguna medida porcentual baja,
en términos de número, está vinculado a la migración ilegal, pero en una medida mayor desde el punto de vista de la violencia y gravedad de algunos delitos, esa cifra aumenta proporcionalmente. Ha generado un cuadro donde ya no hay no solo tolerancia para indultos, ¿eh? Para retiro de querella, para no aplicación de ley de seguridad interior del Estado, para dar paso a la codicia fiscal sin control, digamos, del gasto post-democracia viva, por ejemplo, y cuestiones ya, yo diría, más rascas y más efectistas, como fue el hecho de que algunos personeros vinculados al gobierno se hubieran adjudicado unos fondos. O sea, es un batido, un tutti frutti bastante diverso en términos de los elementos y de la gravedad de los componentes. Obviamente, indultos es lo más grave. Y obviamente este tema de las pensiones está en un cierto lugar intermedio en la medida que quede claro que va a haber un proceso serio de denuncia y de revisión, y no un antioctubrismo puramente visceral y demagógico como fue el octubrismo que ahora se condena. Entonces, esto es visto en un paquete y empieza a quedar como establecido algo que también lo hemos comentado mucho aquí y que para mí es un dato central, de que este gobierno gobierna para clientela y no para el bien común. Entonces, por eso tanto cariño al colegio de profesores, tanta promesa que no van a poder cumplir, digamos, frente a los deudores del CAE, los indultos, el retiro de querella, los respaldos que en un primer momento se dan hasta que ya la situación se hace insostenible a los muchachos y muchachas vinculados a los actos de corrupción, que es el término que ya el mismo gobierno emplea en relación a democracia viva. Ahora, en el caso de las pensiones, hay esos 7 puntos que señalan la tercera son una buena manera de aproximarse. Yo lo primero que quiero decir es que cuidado con pisar el palito que algunas autoridades del gobierno en su típica política de excusarse han tratado de tirar, echándole la culpa fundamentalmente de lo que ha pasado, sin entregar cifras además, ni dar los datos precisos de cuáles son esas pensiones que se van a revocar o cuáles son esas 69 pensiones donde hay problemas al INDH. Y no porque en el INDH no hubiese una amplia mayoría de funcionarios y una leve minoría en el Consejo que, me tocó verlo, tuviera una sensibilidad muy grande en el cuadro, digamos, del año 2020, 2021, 2022, que fue hasta donde yo estuve, junio del 2022, por chequear fuertemente esto, de manera que no pasara lo que pasó con los exonerados políticos, que al final hubo conductas súper abusivas y dolosas que se aprovecharon de la, no sé cómo decirlo, de la buena fe o de la liviandad y falta de prolijidad de algunos diputados y diputadas, y finalmente terminaron manchando al conjunto de los exonerados políticos, en circunstancias que mientras tú más te alejabas de los hechos del gobierno de Lagos, principio de Bachelet, donde fue que estalló este escándalo a raíz de una beneficios que se habían entregado a gente donde algunos diputados y diputadas habían
atestiguado sin hacer chequeo mínimo, significó que el conjunto de los exonerados políticos para mucha gente de este país terminó convertido en una especie de abusador y delincuente. Y la verdad es que es exactamente al contrario. La mayoría de los exonerados políticos, yo diría la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría en los primeros gobiernos democráticos, fue gente que efectivamente fue exonerada por razones políticas y que lo pasó brutalmente mal, digamos, y con daños y dramas personales y familiares enormes. Entonces, las pensiones que recibieron estaban más que justificadas y eran además bastante más modestas que estas últimas que se están entregando, más después del salto y del reajuste que anunció y ejecutó Boris, digamos, como ahí se decía en la tercera, hace algún tiempo. Pero las pensiones no las da ni el INDH. O sea, el INDH lo que hacía era calificar, digamos, la plausibilidad de que se hubieran violado los derechos humanos y de que hubiese menoscabo laboral total o parcial permanente. Las pensiones las da el Ejecutivo. O sea, dicho en términos simples, las otorgó o el gobierno anterior de Piñera, que metió este tema en la glosa por presiones, en un momento de mucha desesperación, comprensible además desde el punto de vista político, sin perjuicio que yo como consejero del INDH, al igual que todos o casi todos, consideramos que era un disparate lo que estaban haciendo, digamos, y de hecho el INDH representó muy rápidamente que no quería tomar la responsabilidad que le estaban atribuyendo, y no por un tema de mala voluntad, sino que no era su tarea y no estaban dadas las condiciones. Y ahí está la historia de los oficios, pero la verdad es que este cuento empezó mucho antes, empezó desde el inicio. ¿No? Yo entiendo que Nico en numerosas ocasiones le representó al gobierno de Piñera el rechazo del INDH a tener que cumplir con esto, pero bueno, fue una obligación legal y se impuso y hubo que cumplir. Entonces, aquí ha pasado una cosa paradójica, que los grandes tipos vinculados al ultrismo, digamos, que operaba al interior del INDH, ahora los están dejando caer. Y la señora Consuelo Contreras aparece confrontada, digamos, con su gobierno y con sus ministros y con sus subsecretarios. Pero bueno, a mí no me llama la atención porque esto es así, digamos. Y yo, de hecho, al interior del Consejo del INDH dije en varias ocasiones que aquí había que ser extremadamente riguroso por la experiencia de lo que había pasado con los exonerados políticos, que bastaron algunos casos abusivos y dolosos, ya en el tercer o cuarto gobierno de la concertación, no recuerdo si fue el tercero o cuarto, para que se quedaran descalificados decenas de miles de personas que habían accedido a esa reparación mínima con toda justicia. Entonces ahí hay un primer punto. De la derecha, que es estúpida, se ha comprado esto, digamos, y al final capaz que termine la Consuelo Contreras, digamos, infamada mucho más que aquellos que terminaron otorgando las pensiones. Yo no conozco el detalle, pero sí quiero decir un par de cosas que me llaman la atención del informe de la Contraloría. Yo estuve hasta junio del 2022. Yo no recuerdo, y lo chequeé con Cristian Pertusé, que es un consejero de derecho, un hombre con simpatía hacia el liberalismo político, de Renovación Nacional, que el Consejo se hubiera pronunciado, que era el último paso interno en el pronunciamiento del conjunto del Consejo, en pensiones donde no hubiesen informes y certificados médicos de las lesiones, cualquiera sea el tipo de estas lesiones. De hecho, Cristian Pertusé y yo, en una subcomisión que participábamos todos, pero nos íbamos rotando, en más de alguna ocasión le pedimos a la funcionaria que nos hacía la relación de esto, de que habían casos que no podían llevarse al Consejo porque no habían certificados médicos. Y obviamente esta funcionaria, muy diligentemente, normalmente se hacía cargo de todas las observaciones que le hacíamos porque eran observaciones fundadas. Ahora, otra cosa puede ser
que los certificados médicos tuvieran letra ilegible, eso suele suceder, digamos. Nosotros no veíamos los certificados médicos como consejeros, lo que hacíamos era escuchar una relación donde se nos informaba que habían certificados médicos y donde además se nos señalaban cuál era el tipo de lesiones que ahí se atestiguaban, y su concordancia con el protocolo de Estambul, que es un organismo, que es un instrumento internacional bien importante desde el punto de vista de lo que es tortura, malos tratos, prácticas degradantes, para decirlo así, en simple. Entonces me llama la atención este tema de que se hubiesen concedido pensiones sin certificados médicos, porque no recuerdo esto, sino que más bien recuerdo lo contrario, que separaban estos casos previo a su decisión a la espera de los certificados médicos. Obviamente que si eso hubiese llegado a pasar, para nada excusa que el órgano que tenía que tomar la decisión no chequeara esto. O sea, simplemente si eso había llegado a pasar, era algo que no puede justificar lo que ocurría en los órganos al interior del Ejecutivo. No sé qué ocurrió de julio del 2022 en adelante, cuando yo dejé ser miembro del Consejo del INDH. Otra cosa que quiero señalar, antes de ir a otros puntos, es el hecho de que estas pensiones se calificaba por parte del INDH la plausibilidad de violación a los derechos humanos y de menoscabo, como dije, para los efectos de que pudieran postular a la pensión hacia el Ejecutivo. Y no en todos los casos, pero en la inmensa mayoría de ellos, que me tocó a mí participar, que no es el conjunto, porque el hecho de que yo cesó mi mandato y el proceso siguió, habían querellas del propio INDH en los tribunales ordinarios, porque este era un procedimiento especial, de una glosa de la ley de presupuesto que presentó el gobierno de Piñera, muy presionado por la oposición y en medio de las acusaciones de violación sistemática a los derechos humanos. Entonces la plausibilidad de la violación a los derechos humanos era evidente. O sea, si ya habían querellas presentadas por el propio INDH ante los tribunales, obviamente esas querellas no se iban a presentar si es que no había plausibilidad de que se habían violado los derechos humanos por parte de agentes estatales. Pero además, en el acta 624 y 625, que son públicas del Consejo del INDH, se puede ver que contra la opinión de algunos, finalmente se terminó imponiendo la opinión de aquellos que decíamos que también había que tener una opinión sobre la plausibilidad del menoscabo laboral. Ahora es plausibilidad, porque obviamente el INDH no tenía ninguna capacidad no era el Instituto Médico Legal, y tampoco se podía, creo yo, como se dice hoy día, todos son generales después de la batalla, de pedirle al Servicio Médico Legal que colaborara. Basta ver los problemas que ha tenido el Servicio Médico Legal durante décadas en el tema de los detenidos desaparecidos, para darse cuenta que en un procedimiento sumario como el que se quiso establecer, digamos, por parte del gobierno de Piñera y de la oposición de la época, había esta glosa, y todavía estaríamos esperando los informes del Servicio Médico Legal, para decirlo en simple. Y además, obviamente, difícilmente habría sido posible que se le diera prioridad a esto en medio de otros desafíos que ese organismo ha tenido y lamentablemente sigue teniendo en materia de violación a los derechos humanos y de desapariciones de personas. Dicho esto, dos comentarios políticos o tres comentarios más. El primero en relación al INDH. Me parece una torpeza brutal del INDH y de su dirección actual haberse negado al sumario que ordenó la Contraloría. Porque si hay problemas con 19 pensiones, entiendo que ellos aclararon otra cantidad y quedaron estos 19 casos, al INDH le debiera interesar saber dónde se falló.
si esto falló por la vía de las direcciones regionales o falló a la hora de ser riguroso en los certificados médicos, se entregó información errada, incompleta, el consejo fue poco diligente, etcétera. Entonces eso se debiera tratar de establecer, y además en este clima de sospecha obvio, el INDH queda pésimo. Y hay un problema de fondo detrás de esto, que alguna gente, de los que eran minoría en la gestión Mico y que ahora son mayoría, bajo la gestión Contreras, creen que la autonomía del INDH para tomar decisiones, su autonomía frente al poder político, supone autonomía, digamos, del Estado de Derecho y del cumplimiento de las normas jurídicas. Y esto Branislav Marelich y otros se lo explicamos en detalle. Branislav hizo clases de derecho administrativo para que se entendiera esto. Entonces cometieron un brutal error con negarse de una buena vez a hacer los sumarios. Y entiendo que le pidieron a la Contraloría que reconsiderara su medida y la Contraloría le dijo que no. Entonces quedaron en el peor de los mundos. Y es muy importante que haya con total transparencia para saber en qué se falló y cómo en el INDH en el caso de que esas fallas se hayan producido. Sobre el gobierno de Piñera, quiero decir que me parece a mí que son los que menos responsabilidad política tienen en esto, a pesar de que fueron ellos los que presentaron la glosa. ¿Y por qué? Porque era un gobierno agónico, con una coalición deshilachada, digamos. Miren ustedes lo que pasó con los retiros previsionales, simplemente. Yo me acuerdo que algunos senadores de derecha hasta dijeron que iban a analizar la acusación constitucional contra el presidente de la República. Recuerdo Sandón, pero puede no haber sido el único. O sea, era un gobierno que le pusieron la pistola en la cabeza, o sea, y no solo en esta materia, sino que acuérdense de los mínimos comunes de la Yanna Proboste, 12.000 millones de dólares lanzados en ayuda en 4 meses, que entre otras cosas no le dejó plata a Boris para cohechar en el clientelismo para el plebiscito de septiembre del 2022, así que desde ese punto de vista fue plata bien despilfarrada, digamos, desde el punto de vista del interés nacional, pero despilfarrada en muchos casos, porque esos fueron apoyos, entre comillas, universales para gente que no lo necesitaba, y no solo para aquellos que sí lo requerían. Y igual le siguieron insistiendo con los retiros, digamos. Entonces, fue un gobierno que el llamado eufemísticamente parlamentarismo de facto, o sea, miren el término ya, de facto, hizo lo que quiso. Y obviamente la cosa que más le golpeaba a Piñera, y esto era un secreto a voces, era que se le acusara de violador a los derechos humanos. Porque eso era pegarle la Santa Bárbara ética de las convicciones políticas. Piñera tiene un montón de defectos. O sea, yo no voté por él, digamos, no es santo de mi devoción y le tengo tachas éticas. Pero Piñera es probablemente el político de derecha con más sensibilidad frente al tema de los derechos humanos. Y la prueba más clara es que votó siempre por el no contra la dictadura. Entonces, lo que al tipo le hacían era una cuestión muy vil, y que yo creo que le provocaba hasta problemas psicológicos. Transmitía con esto horrorizado por las acusaciones que le hacían. Entonces se metió en esta glosa. Ellos la ejecutaron, pero la verdad que la ejecutaron en medio de presiones bárbaras, digamos, de todos los otros, que hasta el día de hoy algunos dicen que lo quieren llevar a La Haya. Ahora, en una de esas, en este clima lo van a llevar a La Haya para decir que fue demasiado complaciente con los delincuentes de la primera línea y que dejó a los carabineros en la indefensión, porque ya la vuelta de carnero aquí son completas. En el caso de las pensiones también lo hemos visto. Y aquí entro a la tercera reflexión política. Los grandes responsables de toda esta cuestión políticamente obviamente son los muchachos que gobiernan. O sea, querer echarle el muerto al INDH es una frescura, entre otras cosas porque los más ultras del INDH y ellos eran y son lo mismo, digamos, y probablemente si hubo chapucería y desprolijidad,
era, entre otras cosas, por las presiones políticas que ellos, que eran sus jefes políticos, le daban a los profesionales y a los empleados que simpatizaban con ellos, la inmensa mayoría, era así por lo demás, dentro de los funcionarios del INH, no todos, para ser justo. Y hubo gente, ya mencioné a esta señora Cerda, que actuaron con mucha seriedad desde mi punto de vista, más allá de cuáles sean sus ideas políticas, que no tengo idea. Ni me interesa conocerlas tampoco, simplemente la vi diligente frente a las aprehensiones que se le planteaban por parte mía y de otras personas. Entonces, hoy día, decir que hubo chapuza y tratar de tirarle el muerto al INH o al gobierno de Piñera, al cual le pusieron la pistola en la cabeza en un montón de temas, entre otros es una frescura sin límite. Y yo espero que haya una investigación súper acuciosa, que se revoquen las pensiones, que haya que revocarlas. Sí quiero decir una cosa súper impopular, sobre todo para los suscriptores de Wilson, porque el programa está lleno de ultras, de derecha, en mi opinión. Yo hay de todo, hay de todo. Comparto plenamente lo que escribió Jorge Correa, en el sentido de que si incluso una persona con antecedentes penales se le violan los derechos humanos, eso no es un óbice para que no pudiera tener derecho a reparación. Ahora, ojo, como también Correa señala, y otros han dicho, no necesariamente esa reparación tiene que pasar por una pensión de por vida. Y otra cosa son los montos. Los montos con los que partió el gobierno de Piñera no fueron los montos con que se terminó, porque hubo alza, que es público, porque el mismo Boris dijo que estos montos eran insuficientes y que había que subirlos. En la política, hacerle cariño a los clientes. Entonces, ese argumento es súper malo. Lo que hay que hacer es revocar las pensiones que se otorgaron de manera indebida en base a lo que establecía la glosa. Fuere porque no se violaron los derechos humanos, fuere porque no se produjo menoscabo laboral ni permanente, ni de manera total o parcial. De hecho, yo quiero decirles que hubo casos en que hubimos consejeros que no aprobamos un informe favorable a las postulaciones, porque no nos quedaba claro que se hubieran violado los derechos humanos, y sobre todo porque no teníamos la convicción en conciencia de que estaba mínimamente acreditada la plausibilidad del menoscabo laboral. Entonces, si se incumplió la ley por chapuza, falta de prolijidad, falta de seriedad, presiones políticas o eventualmente dolo, digamos, de parte de algún postulante o en algún lugar de la cadena, fuere donde fuere que esto haya ocurrido, lo que procede es revocar, digamos. Pero reitero que el hecho que a una persona con condena penal se le violen los derechos humanos y que eso le dé derecho a la reparación, es algo que para mí es totalmente incuestionable, sin perjuicio de las características que esa reparación tenga. Pero este argumento bárbaro del anti-octubrismo, bajo las mismas lógicas demenciales, digamos, irracionales del octubrismo, de que a una persona porque tiene una condena penal se le pueden violar los derechos humanos y el Estado no tiene que hacerse responsable por ningún tipo de reparación, es una cuestión que yo definitivamente no comparto, y creo que Jorge Correa, entre otros, han dejado esto totalmente claro. Y así como me hice impopular frente a la marea octubrista, digamos, y fuimos acusados de las peores cosas junto con la mayoría del Consejo del INH que sostenía a Mico, en medio de la locura y de la barbarie izquierdistona, ahora digo esta cosa impopular en medio de la ola irracional, arriesgándome a lo que va a pasar, digamos, que la barbarie derechistona
me acuse de cómplice, digamos, con los delincuentes, los pedófilos, los asesinos, los pirómanos, digamos, de los tipos de la primera línea. Pero, bueno, yo no soy Némepo, ni Julio César Rodríguez, y trato de hablar veraz. Muchas gracias, profesor Zafirio, muy, muy clara su explicación y es cierto, yo también leí la carta de Correa y pasó bien piola, o sea, como que no generó muchos comentarios al parecer, por lo menos la sensación que me dio a mí, y era una carta que era bien polémica y antiintuitiva, digamos, por lo que tú explicaste ahora sobre esta marea anti-octubre. Claro. Es cierto. Así es. Va así contra es. la ola actual. Así como decir absolutamente. que los otros tipos eran delincuentes y que había apoyo logístico del narcotráfico en octubre, noviembre del 2019 iba contra la ola. Pero parece ser que eso fue lo que pasó. Así es. Profesor Galás, ¿qué nos puede decir al respecto? No sé si estoy silenciado o no, ya no. No. A ver, mira, tengo algunas ideas para tratar de ordenarme. Tengo algunas ideas que se van a repetir un poco con lo que dijo Eduardo, pero creo que el tronco no. A ver, obviamente hay mil maneras de enfrentar este fenómeno, esta noticia, digamos. Lo que le ocurrió al gobierno, esta vez un chascarro más en su trayectoria de gobierno. Pero quiero enfrentarlo o enfocarlo desde el punto de vista, digamos, lo que uno podría describir como una cultura clientelista. Y que creo que es uno de los factores que hacen que los tropiezos en materia de asignación de pensiones de gracia sean especialmente irritantes para mucha gente. Entonces, quisiera hacer una reconstrucción en estos términos. A ver, hay gente, sobre todo creo que por influencia del mileísmo argentino, pero también de otros fenómenos políticos en otros lados, hay gente que está en una actitud más o menos así, o sea, creyendo que los impuestos son ilegítimos, que es como esta idea libertaria que ha florecido, y que cuando el Estado o el gobierno de turno gasta dinero en algo como una pensión de gracia, está metiéndonos la mano al bolsillo y cometiendo un acto que es intrínsecamente, digamos, ilegítimo, ¿no? Porque, por así decirlo, dado que el Estado se financia con impuestos, cosa que es cierta, el hecho de que esos impuestos vayan a parar a un delincuente consumidor y difusor de pornografía infantil se ve simplemente como algo injustificable. Yo acá quiero partir rescatando la misma idea con la que cerró Zafirio. El hecho de que alguien sea un criminal, y criminal de la peor calaña, si el criminal más atroz que uno pueda como dimensionar, no justifica que se le violen los derechos humanos, ¿no? Y de hecho el sentido de defender los derechos humanos es ese. O sea, hablar de derechos humanos tiene sentido solamente si creemos que entre sus titulares se encuentran las personas más detestables que podamos imaginar, y que esas personas también tienen derechos que hay que proteger, digamos, ¿no? Y que si eventualmente se comete una injusticia contra esa persona, esa injusticia debe ser reparada. Entonces, el punto no pasa, para mí, por el hecho de que sean personas, digamos así, cuyos antecedentes penales no están limpios. La pregunta es si es que hubo irregularidad en el proceso de asignación, si es que se están pagando favores políticos, si es que hay... En el fondo, los problemas son de otra naturaleza, ¿no? Si los montos son exagerados, si efectivamente esto está siendo utilizado simplemente como una gran batería clientelar. Pero de hecho, a mí siempre me ha parecido muy malo un argumento en contra del aborto. Yo soy opositor del aborto. Pero hay un argumento que siempre me ha parecido muy malo, que es como, imagínate si se está abortando al futuro Beethoven. Y ese tipo de argumentos no capturan para mí, de hecho son completamente contraproducentes, porque el punto justamente de los que creemos que el aborto es siempre ilegítimo, es que incluso si es que esa persona no se va a parecer en nada a Beethoven, merece la pena preservar su vida, digamos, y este tipo de derechos
hay que cuidar, digamos, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo, o sea, los derechos humanos no están situados, digamos, en el marco de las personas que nos caen bien, ni en el marco de las personas honorables, aunque, y aquí esto se puede hacer una prevención, muchas veces las pensiones de gracia son pensiones por mérito, pero no siempre, y esta sería una pensión de gracia reparatoria para personas que fueron víctimas, digamos, de injusticias cometidas por el Estado, y el Estado considera que hay que repararla. En fin, entonces, insisto, lo que hay que revisar y lo que es problemático de todo esto es todo lo que presentaste al principio, Vicente, con lo de la tercera, menos para mí el hecho de que los tipos no tengan sus antecedentes penales bien. Dicho lo cual, el hecho de que uno de estos tipos sea un difusor de pornografía infantil, bueno, no sé por qué una persona así anda libre, digamos, pero bueno, en fin, pero suponiendo que eso sea otra discusión, sí cultiva la irritabilidad que produce el hecho de que nuestra plata esté financiando cosas con las que no nos gusta que financien, digamos, ¿no? Y acá efectivamente hay un problema que considero que es bastante grueso. Entonces, yo quería empezar mi argumentación, como si no lo hubiera empezado ya, la quería empezar recordando el hecho de que en Chile vivimos en una cultura cívico-tributaria muy precaria y que hay abundantes investigaciones en ciencias sociales que revelan que muchos chilenos no saben que pagan impuestos. No saben, así que se les pregunta si usted paga el IVA y dicen que no, ¿cachai? Como usted paga impuesto de renta, no, IVA no, tampoco, y tampoco. O sea, hay gente, digamos, y el IVA lo pagamos, como para quienes nos estén escuchando y no lo tengan claro, el IVA lo pagamos en cada operación económica de consumo, digamos, ¿no? Cada vez que compramos algo. Bueno, el hecho de que haya una cultura cívico-tributaria tan precaria allana el territorio para las narrativas tipo libertarismo exacerbado. No me voy a meter acá en desentrañar en su totalidad los méritos de los argumentos de los autores libertarios, ni siquiera las posiciones políticas de Milei, pero sí es cierto que cuando una persona no es consciente de que el Estado y la política, por ende, se financia con su plata, cuando alguien le devela este mecanismo oculto en su adultez, siente que es víctima de una operación de estafa como completamente inconcebible, digamos. O sea, pero ¿cómo es esto? Como que mi sueldo, con mi sueldo se está financiando todo esto, bueno. Y naturalmente, así como está el reproche, digamos así, libertario al gasto público exacerbado, hay un reproche que a mí me parece más robusto que el reproche libertario, porque creo que admite más matices y tiene más fineza, y es el reproche al clientelismo, ¿no? Entonces, acá yo quiero recordar, o sea, voy a mencionar un proyecto de investigación grande que existe, que se llama Varieties of Democracy, digamos, variedades de democracia, y que crea una base de datos que se elabora con opiniones de expertos en muchos países. Tienen en torno a los 190 países, creo que 196 países, todo el mundo, básicamente, menos, no sé, alguna isla, Tuvalu quizás no tengan datos, ¿no? Alguna isla perdida. Y en esta, entre las cosas que miden en VDEM, digamos, V corta DEM, para quienes estén interesados en buscarlo, de hecho las bases de datos están disponibles online y yo he trabajado con ellas, por eso saco esto a colación. Entre las cosas que miden hay una que se llama el neopatrimonialismo o la dominación neopatrimonial, ¿ya? Y quiero hacer una pequeña, voy a detenerme un poco en esta cuestión que es más conceptual, pero que creo que sirve para iluminar el fenómeno. Lo que se entiende por dominación neopatrimonial es el proceso en el cual la persona del gobernante o las personas de las personas que ocupan la élite política en un momento determinado, que ocupan los cargos de gobierno más relevantes, pero ellos personalmente logran así como arbitrariamente pasar por encima de la estructura formal de organización política legal, digamos, ¿no? de la burocracia, la organización burocrática del Estado. Pasamos por encima de ella con el poder personal, digamos, del gobernante. Esto es muy típico en los gobiernos autoritarios, que, por ejemplo, por un decreto del presidente puede ir alguien preso. Eso es, digamos, una expresión de dominación neopatrimonial.
en el sentido de que, claro, o sea, obviamente si invento, Nicolás Maduro decide que tal opositor político es un problema y por lo tanto escribe un decreto rápido y lo mandan a tomar preso, uno dice, esto es una dictadura y uno no le pone más apellido. Y sin embargo, ese aspecto de la digamos así, de algunos gobiernos autoritarios es un ejemplo de administración o de dominio neopatrimonial. En el fondo es dominio personalista. Bueno, y entre las cosas que el neopatrimonialismo intenta capturar se encuentra el clientelismo, ¿no? Y el clientelismo entendido acá como el intercambio, digamos, de los fondos públicos a cambio de favores políticos o de adhesión política. Es decir, un gobernante, cualquiera sea, tiene su bolsón de personas que lo apoyan y los fondos públicos, en lugar de destinarse a bienes públicos y a bienes, digamos, que estén al servicio de la comunidad completa, van destinados a aquellos bolsones humanos que son sus clientelas personales. Y entonces los fondos van a nutrir no lo que la sociedad quiere que esos fondos nutran y que justifican toda la trama que los libertarios denuncian, digamos. O sea, ¿por qué pagamos impuestos? Pagamos impuestos porque hay ciertos bienes públicos que es necesario que financiemos entre todos, por distintos motivos, cuestiones de seguridad, por cierto, pero también hay quienes creemos que es importante que todas las personas tengan educación, que todas las personas tengan acceso básico a la salud y así, en fin, ¿no es cierto? Y esas cosas entonces las financiamos con cuentas, cargas generales, ni hablar de las pensiones, que es otro fenómeno que está muy de moda en estos días, y va a seguirlo estando, y lo está a cada rato, digamos. Y eventualmente, a veces, los gobiernos, en vez de usar esos recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto, los destinan en cambio a clientela. Y esto es algo que constituye, diríamos, la quintesencia del clientelismo, ¿no? Y las pensiones de gracia pueden eventualmente ser la justa compensación de una víctima de violencia estatal y en ese sentido satisfacer de manera adecuada las exigencias del bien común, como nos decía Eduardo Zafiri, ocurrió probablemente con la gran mayoría de los exonerados después de la dictadura, pero en otras ocasiones no. Y en otras ocasiones da la impresión de que esta clase de medidas van a satisfacer simplemente bolsones clientelares, digamos, ¿no? Y que estos gastos, digamos, en este caso estas pensiones de gracia, dan la impresión de ser un pago de favores políticos o de ser un intento de mantener vivas clientelas políticas específicas. Y dio esa impresión también con los indultazos que se mandó Boric en su momento, y en que salía, digamos, el exonerado de turno abrazado con no sé qué concejal, diputado, alcalde o vocero del Partido Comunista, y entonces daba la sensación de que esto era todo en el fondo un fraude, ¿no? Y esa sensación es muy difícil de erradicar si es que no son las cosas muy transparentes, muy claras, los criterios muy, digamos así, universales y bien elaborados. Entonces, acá la pregunta es si es que ahora, cuando viene la ministra Toá, digamos, y dice que muchas de estas pensiones van a ser revocadas, claro, por un lado parece que es la solución, digamos, es como tomar medidas frente a algo que estaba mal, pero por otra, al menos a mí me refuerza la sensación de que esto era como medio irregular y raro, y que esto no estaba tan bien, digamos así, curado como debió haber estado, que los protocolos no fueron todos lo limpios que tenían que ser, y todo eso es un problema. Y una guinda de la torta para mí de este, digamos así, como vuelco en la opinión que el propio Estado, el propio gobierno tiene respecto de las pensiones de gracia, es que da la impresión de que es un vuelco simplemente atendiendo al clima de la opinión pública. Y que esto es una parte más de este vivo y muero por rating, digamos, que invade nuestra esfera política y que hace que al calor de... Espérenme un segundo que voy a silenciar mi WhatsApp que está gritando. Y que al calor de la revuelta de octubre era muy fácil presionar al gobierno de Piñera
para que soltara plata cuando los octubristas, digamos, cuando las primeras líneas fueron ovacionados entrando al Congreso y cuando ser un revolucionario de octubre era como una especie de medalla que uno se podía colgar y la gente lo ponía, digamos, en sus biografías de sus redes sociales y era una cuestión literalmente honorífica, o sea, era realmente algo que concedía reputación. Y como el giro medio contingente de los acontecimientos, un gobierno que no hizo las cosas bien, una convención constituyente que fue un espectáculo tristísimo y bastante deplorable en muchos sentidos, generaron un vuelco en la opinión, el problema de seguridad se sale de control, el crimen organizado, bla, bla, bla. Y entonces, pocos años después, resulta que ya no es tan taquillero haber estado en la Revolución de Octubre, sino que parece más bien que quienes estuvieron sumándose digamos, activamente ese proceso son sospechosos de vínculos desde el narcotráfico hasta, digamos, el terrorismo y en el fondo ahora algo que más o menos hay que esconder. Y como nuestras élites políticas han dado abundantes muestras de estar disponibles a orientarse normativamente por aquello que tenga las acciones al alza, digamos. De hecho, muestra es que en el pleno del Comité Central del Partido Comunista, el tema fue la crisis de seguridad y el crimen organizado y salen con propuestas de enfrentar el crimen organizado cuando el Partido Comunista fue el ícono de la trivialización de ese problema social y de, digamos, tratar a quienes lo consideraban una cosa delicada, grave y enfrentable, básicamente como fascistas, digamos, ¿no? Bueno, y ahora ellos también se han sumado a esto, como ya lo hicieron en las últimas elecciones también. Bueno, entonces, en fin, dado que nuestros gobernantes están, parece, siempre disponibles, a mí, sorprendiendo a mí, o sea, a mí me sorprende, a veces yo pienso que las oleadas culturales son más estables que lo que resultan ser. Y siempre me sorprende. Si a mí me hubieran dicho, mira, en 3 años más van a estar de capitán a paje, digamos, desde el partido de ultraderecha naciente, que todavía no existe, hasta el Partido Comunista, van a estar todos alineados en que el gran problema de Chile es el crimen organizado y que el octubrismo fue un virus, digamos, que se infiltró en nuestra convivencia pacífica y en fin, y que esos revolucionarios tienen que ser castigados y sus cómplices extranjeros expulsados del país. No lo habría creído y no obstante estamos efectivamente en ese clima. Es como, y puede pasar casi con cualquier cosa, digamos, o sea, surge una oleada de cualquier naturaleza y resulta que en muy poco tiempo más estamos de nuevo, no sé, como con diputados diciendo que hay que prohibir la sodomía, digamos, vaya uno a saber cualquier cosa, ¿no? O sea... Eduardo, los sí. nazis en Alemania pasaron en 5 o 6 años del 2,5 al 43%. Entre finales del 20 y el primer tercio de los años 30. Bueno, y en Chile, José Antonio Cast pasó de ser una caricatura implausible a la que los periodistas del mainstream, digamos, llevaban a sus canales para reírse y preguntarle como por su vida sexual con su señora, digamos, y si usaba anticonceptivo, a ser el candidato que mejor puntuó en las encuestas y tensionado por la derecha, por grupos que lo encuentran como entreguista, amarillo, entregado al globalismo y qué sé yo qué cosa. O sea, efectivamente los cambios en los climas de opinión, y eso también pasó en 5 años. Bueno, en fin. Ya, entonces ese es como un pack de cosas. Creo que un pack de cosas, es decir, dado lo delicado que es el nexo que vincula la política como sistema con la, no digo ya aprobación, sino que aceptación y concesión de legitimidad por parte de la ciudadanía, los tropiezos en esta clase de cosas que dan la sensación de que hay muchos políticos y muchas personas del gobierno que están usando los recursos públicos para beneficiarse ellos mismos, para intercambiarlos por favores o para conseguirse, digamos, para conseguir afianzar la adhesión de ciertos grupos con los cuales cuentan para ganar la elección siguiente y por lo tanto perpetuarse en el poder. Alimentar ese monstruo es extremadamente grave y por lo tanto en estas cosas habría que tener un cuidado ejemplar y tristemente no se tiene ese cuidado ejemplar. Ya, ese era un punto que quería tocar y quiero pasar a otro y que sobre el cual yo me he referido antes, pero quiero hacerlo de nuevo porque vuelve a aparecer y como vuelve a aparecer y no todas las personas escuchan los mismos videos, yo quiero repetirme.
Y es el problema de que nos gobierne una generación, voy a decir, aunque obviamente es un problema también individual y no una generación, que no cree en la responsabilidad individual y tampoco creen siempre en la responsabilidad colectiva. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque primero creo que hay un fenómeno que es creer que todas las personas son víctimas, digamos, son víctimas de sus circunstancias y que cualquier cosa que uno haga, en el fondo hay que buscar las circunstancias estructurales que la explican y olvidarse de que los seres humanos somos agentes de nuestras vidas y, digamos, y tomamos decisiones, y cuando tomamos decisiones incorrectas, entonces tenemos que hacernos cargo de las cosas que pasaron, y eso vale si es que yo consumo una sustancia ilícita y salgo al azar en un test y me sorprenden, no echarle la culpa, digamos, al médico que me recetó no sé qué remedio, vale para ese blooper, diríamos, del congresista Nelson Venega, pero también vale la idea de responsabilidad, digamos, es que yo como gobierno tomo una decisión, la decisión me sorprende en que fui desprolijo, que fui irresponsable y que hice como una cosa a medias mal, se filtra y empieza entonces a castigarme en términos del apoyo que recibo por la ciudadanía. Yo no puedo culpar al Instituto Nacional de Derechos Humanos. No puedo culpar al gobierno anterior, como esa actitud permanente, a mí me produce un profundo desagrado, como esta sensación de que, mira, incluso si en el Instituto de Derechos Humanos hubiesen hecho todo de manera corrupta y negligente, digamos, de todas maneras, el otorgamiento de pensiones de gracia es una prerrogativa del gobierno y del presidente de la República, no es una prerrogativa del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, si yo voy a servirme como gobierno de los informes que levanta el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que Eduardo nos explicó en detalle y de primera persona, digamos, cuál era el ambiente ahí adentro y cómo eso se fue desarrollando. Si yo me sirvo de esos documentos, yo no puedo transferir mi responsabilidad a la persona que elaboró los documentos que yo ocupé como base para tomar mis decisiones. Y este es un principio, pero excelentísimo de la administración política, ¿no? De la administración del dominio. Esto es así, Max Weber, Economía y Sociedad, digamos, ¿no? La persona que ejerce el rol de mandante en el sector público, tanto como en el privado, digamos, en el privado esto es obvio, dado que el gerente, digamos, es el que tiene más responsabilidad, entonces tiene un sueldo más alto y esa es la justificación siempre para las desigualdades, el nivel de responsabilidad que maneja, porque si comete un error alguien que está subordinado a él, ok, él puede como tomar la decisión que quiera con respecto a su subordinado, eventualmente podrá despedirlo, pero la responsabilidad última de las decisiones tomadas le corresponde al mandante. Y en la administración pública esto es aún más crítico. Entonces, si es que yo concedo una pensión de gracia, no puedo echarle la culpa a la organización que yo ocupé como insumo de mi decisión, digamos, ¿no? Porque yo soy quien está tomando esta decisión, yo estoy concediendo una pensión de gracia, etc. Y esto, bueno, vale para la vida misma del gobierno y su tendencia constante, que a mí se me ejemplifica en discursos como los de la Camila Vallejo, en fin, y otros personajes públicos que tienden a esquivar el bulto de todas las decisiones que toman y que terminan siendo muy, muy cuestionables, ¿no? Que terminan jugándoles en contra en términos de su popularidad. Vi una pelea pobrísima. Yo estuve medio encerrado por el final del semestre, entonces no, hay varias noticias que me salté, pero vi una pelea pobrísima que creo que es de hoy día mismo, en que Evelyn Matei acusó al gobierno de ser unos niñitos bien, qué sé yo, y se excusaban, en fin, una pelea súper triste y bastante de baja estofa entre la Matei y algunas personas de gobierno, en que parece que el fondo es que ella los acusó de ser unos niñitos bien que nunca habían tenido ningún problema, y se excusaban diciendo que, en fin, que no había que segregar, que si yo, por edad y unas cosas así, siempre maneras estúpidas de enfrentar las peleas. Y yo considero, digamos, a mí me carga la Evelyn Matei, ella es un personaje que me parece, digamos, no he votado nunca por ella, ni votaré nunca por ella. Y no obstante tiene razón en esto, o sea, es verdad que uno de los problemas parece ser como de inmadurez, así, de los cargos de gobierno y personas
digamos, cuya inmadurez, más allá de la experiencia que tengan o no tengan, se manifiesta en que no asumen la responsabilidad por ser gobierno y por las cosas, incluso aquellas que pueden haber tenido en parte responsabilidad de gobiernos previos, pero no se puede, una vez que uno esté en posiciones de poder, descargar las responsabilidades sistemáticamente en otros. Y ahí hay un problema de responsabilidad, un problema de veracidad también, que era uno de los giros que uno le podía dar a este tema, pero a mí me parece especialmente triste que este gobierno no asuma responsabilidades que son insoslayables e indelegables, pero lo conecto siempre con esta cultura que yo respiro y que respiré desde mi época universitaria, que realmente cree que las responsabilidades no existen. ¿Te quedaste pegado, Eduardo? Responsable de algo, sí, te habías quedado pegado, te quedaste pegado un segundo. Ya, no, pero lo que decía es que, sí, digo, no puedo dejar de conectar esta tendencia a no asumir responsabilidades con el hecho de que se haya formado en estos grupos que nos gobiernan una cultura, digamos, de la inexistencia de las responsabilidades individuales, de modo que cuando una persona comete hace o comporta mal, la que sea, se culpa al sistema, al capitalismo, al neoliberalismo, al patriarcado, etcétera, y se inventan, digamos, estas entelequias abstractas para descargar sobre ellas las responsabilidades que las personas individuales tenemos sobre nuestros actos. Eso me parece un aspecto que es segundo de la crisis de las pensiones de gracia, pero no puedo dejar de vincularla con ella porque la respuesta del gobierno me ha parecido singularmente triste y yo no diría decepcionante porque no espero ya tanto más, digamos, pero una nueva muestra que alimenta mi irritación. Ya, con eso termino, Vicente. Muchas gracias, Eduardo Calá. Así que me atacan a los ultras, a la Evelyn Matei, van a dejar sin suscriptores los profesores, ¿ah? No saben que este programa está financiado por la AFP, por Juan Sutil, me ponen en problemas con esos comentarios. Y por el globalismo internacional. Exactamente, imagínense. Claro. No, es que esto lo estamos tirando como una frase provocativa para aumentar tu... Eso, muy bien. No, es de interés. Y la actividad de la barra sabemos que tiene suscriptores que además de ultra son masoquistas. En todo caso, Vicente, yo creo que entre tus suscriptores del mundo más ultra, hay varios que le tienen a la Evelyn Matei la misma versión que yo. La Evelyn Matei ha sido un personaje bien veleidoso, así ella, en fin, es caprichosa y oscila y de repente sale con unas banderas que yo creo que deben ser bien desagradables para muchos de tus suscriptores, no para todos. Oye, yo quiero hacer un comentario a propósito de lo que podemos esperar. Como ustedes saben, yo a la encuesta que más le creo, no es la única, hay otra también, que es la del CEP, son las dos a las que les creo, a las otras no les creo, es Pulso Ciudadano. Y yo no sé si ustedes se han fijado que ya varias veces el apoyo al gobierno de Boric está en el monto de los ahorros de ese gobierno, 25, 26, 27%. Y yo tengo la impresión, la última dio más o menos de ese orden el apoyo y un 60 y algo de rechazo. Yo tengo la impresión que como todavía no llegan a la mitad del gobierno, ojo, si en algún momento se empiezan a comer los ahorros, o sea, se van abajo de ese 26, 25%, quizás qué cosas van a hacer, justamente por este nivel de infantilismo narcisista irresponsable al cual hacía referencia Eduardo Calá. Yo creo que nos queda mucho por ver en estos 26 meses que quedan hasta que la ciudadanía se pronuncie. Estamos como justo en la mitad, ¿o no? En marzo. En marzo estamos en la mitad. Queda todavía. Pero el día que se empiecen a comer los ahorros, viejito, afírmense. Oye,
Hablando de ahorros, yo también quería hacer un comentario que se me quedó, porque fue un comentario que me despertó la intervención de Zafiro, entonces no lo tenía anotado de antes, y es el hecho de la desconfianza de las personas en la administración estatal en la administración estatal de los recursos, como esa idea. Yo creo que es el mismo fenómeno el que está acá, es el mismo fenómeno que hace que no haya agua para que en las AFP el reparto vaya a cuentas de solidaridad, digamos. Cuando uno ve esas encuestas, cuando uno ve que toda la gente, o digamos, una mayoría abrumadora, quiere que, si es que va a aumentar la cotización obligatoria, eso vaya como a la cotización, digamos, a cuentas de ahorro personales, es en gran parte por esa desconfianza, y esa desconfianza la alimentan cuadros como estos, o sea, digamos, y percances políticos como el de las pensiones de gracia. Entonces, si uno piensa, mira, el Estado puede llegar a agarrar mi plata y pasársela como un pedófilo distribuidor de pornografía infantil, entonces, ¿qué voy a andar dejando yo que mi plata la administre el Estado, digamos? Pero además hay un argumento que yo creo que es decisivo, o sea, gente que demostró a propósito de la demagogia y el apoyo que le dieron a los retiros de la AFP, y que hasta altura ya no quedaría un peso si no hubiese habido al final una cierta reacción mínima de responsabilidad. ¿Por qué el día de mañana no le va a tirar el guantazo, digamos, a los fondos previsionales? Si los tipos ya demostraron que no creen en la seguridad social y que esos fondos son para financiar pensiones de invalidez o de vejez, ya lo demostraron. Entonces, con la misma lógica, entre comillas, con que autorizaba retiro, creo que hoy día hay un 40% de los afiliados que ya no les queda un peso. No estoy seguro de la cifra, pero igual es una cifra brutal, bárbara. Creo que se lo leía a Bravo, que es el tipo que más confío en materia de números en estas materias. ¿Por qué el día de mañana no le van a meter mano, digamos, no le van a pegar el guantazo a los fondos previsionales para financiar cualquier cosa si están en el gobierno? Y ojo, sean del sector político que sean, porque miren cómo estaban los derechistas en la Cámara de Diputados y en el Senado empujando el parlamentarismo de facto en materia de retiro. Esta misma cosa del autopréstamo a mí me parece obscena, que fue una de las monedas de cambio que entregó Marcel y la señora Jara para conseguir los votos. Entiendo que el partido de la gente, digamos, o sea, se puede esperar cualquier cosa de la actual dirigencia política, transversalmente. O sea, yo, 30 años de edad, y empezando a cotizar, que me lo administre cualquiera menos los actuales dirigentes políticos chilenos del lado que sean, ¿no? Y si alguna duda tenía, basta ver cómo se comportaron en materia de retiro, ¿no? Y ahí está la prueba más clara de que las pensiones le importan nada. Así es. Por eso yo, siguiendo el análisis de Eduardo Calá, creo que en esta lógica pendular prefiero el escenario de escepticismo y sospecha frente al uso de los recursos. Me parece más sano que lo otro, que fue un tema que se instaló hace poquito, hace un par de años, de hecho. Y además hay despilfarro. Sí, por eso mismo. Masivo. Y esto también hay que empezarlo a decir, porque el énfasis solamente en los temas de probidad, en el sentido más estrecho de probidad, digamos, de que no hay que robarse la plata, oculta que la plata no solo no hay que robársela, sino que hay que gastarla bien. Sí. Así es. Bueno, señores, como siempre, para finalizar este programa, viene la recomendación de libro y vamos antes a nuestra cortina de la recomendación de libro. Ahí está. Toda la tecnología en Crónicas de Wilson. Don Eduardo Zafirio, ¿qué libro tiene para traernos para febrero? Es un libro que está vinculado a cuestiones que hemos discutido y que ahora ya hablando 100% en serio, porque no da para broma en esto. Nosotros aquí hemos manifestado nuestra preocupación por el manoseo del tema de los derechos humanos.
y cómo sobre todo la izquierda ha partidizado esto, generando un daño enorme que va a terminar llevando a que una mayoría del país termine rechazando hasta el concepto, por considerarlo una gigantesca impostura y una mentira que han usado una serie de sinvergüenzas para llegar al poder, digamos, y para gozar de sus prebendas. Entonces, como una pequeñísima manera de tratar de reparar el mal causado y reponer el tema y la importancia de los derechos humanos, este libro, Calle Este Oeste, de Philip Sand, profesor en universidades del Reino Unido, el University College de Londres, y que además ha intervenido en importantes juicios internacionales celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la Corte Penal Internacional de La Haya, incluyendo el caso Pinochet, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak y Guantánamo. Y para hablar en serio de derechos humanos y de dos figuras claves que se manosean mucho en todas partes y también en nuestra política, por supuesto, que es la figura del genocidio y los crímenes contra la humanidad. Un librazo, Calle Este Oeste, de Philip Sand, para hablar e interesarse en serio por el tema de los derechos humanos. El nudo de esto es nada menos que el Holocausto. Pero un libro que tiene más de 500 páginas, yo lo leí hace como 6-7 años atrás, me lo recomendó Jorge Burgo, y la verdad que fue una tremenda recomendación que Jorge me hizo de este libro. Y ahora lo recomiendo masivamente porque está vinculado a la necesidad de hablar muy, muy en serio de un tema clave como son los derechos humanos. Muchas gracias, Eduardo Zafirio. Libro recomendado para mi madre, que votaba siempre por Jorge Burgo. Y don Eduardo Galás, ¿qué tiene para recomendarnos? Yo voy a recomendar 2 libros, pero en espíritu de vacaciones, o sea, para las personas que como yo estén saliendo de vacaciones por estos días y quieran leer literatura. El primero tiene algo de responsabilidad con el tema que estamos hablando, digamos, tiene una cierta conexión, en el sentido de que, a ver, también toca, aunque indirectamente, el fenómeno digamos, no indirectamente, toca el tema de la represión estatal, aunque no en Chile, digamos. Y es un libro de poesía, fundamentalmente, aunque tiene varios géneros, digamos, mezclados, y que se llama El canto y la ceniza, de las poetisas rusas, la Ana Akhmatova, que a mí me parece de lo mejor que hay en la literatura rusa, que es mucho decir, y Marina Tsvetaeva. Este es un libro que a mí me prestó una ayudante que yo tuve, me lo prestó hace unos 5 o 6 años, yo no lo había leído y es poesía escrita, vamos a decir así, en el marco de la dictadura soviética. Pero, en fin, o sea, tiene de todo y es poesía químicamente pura, diría yo, extraordinaria. Lo recomiendo con mucha energía ese libro. El canto y la ceniza, y está disponible en Buscalibre, o sea, en fin, uno lo puede comprar en español, traducido. Y el otro es una novela que me regalaron a mí también hace, digamos, a fines de año, o no hace tanto, pero no la había podido leer y la estoy leyendo recién ahora, que es de Eduardo Sacheri o Sacheri, según uno prefiera pronunciarlo de una manera u otra, y que es El funcionamiento general del mundo. Con ese título súper presuntuoso, que me encantan los autores que le ponen nombres ridículos a sus libros, pero es un libro sobre vínculos humanos, digamos, o sea, un libro bonito, sobre romance. Me lo recomendó un gran amigo mío, Matías Kerr, es uno de sus libros favoritos, así que le mando un saludo si es que me escucha. Y yo, en fin, me comprometí a leerlo hace mucho tiempo y no lo he leído todavía completo, lo estoy leyendo recién, pero me ha parecido realmente bueno, así que para los que quieran leer una buena novela, relativamente corta, al menos para mis estándares, debe tener menos de 400 páginas, y que se, digamos, entretenida, humana y bonita. El funcionamiento general del mundo de Sacheri tiene el mérito de ser la novela favorita de una persona que lee muchísimo.
Muchas Se va a España, gracias. Matías, 6 meses. ¿Cómo? Se va a España, Matías, 6 meses. Así es. A sí, unas ahora. actividades académicas de complemento a su doctorado. Ahí Así le es. escribí deseándole el mayor de los éxitos. Es una persona fantástica. Y que tiene también presencia en este canal analizando El Señor de los Anillos, Toda don la Matías razón. Kerr. Toda la razón. Toda la razón. Así que, oigan, profesores Galá y Zafirio, muchas gracias por el programa de hoy. Muchas gracias también por la sinceridad que los caracteriza y por no tirarle huesitos a los ultras por tirarle huesitos. O sea, hay que decir lo que uno piensa. Vamos a terminar odiados por los ultras de derecha y de izquierda, a los cuales Neruda mandó a ese mismo lugar. Así es. Bueno, oigan, un abrazo grande y disfruten lo que va quedando de verano, señores. Y bueno, nosotros íbamos, yo lo anuncié la vez pasada, que íbamos a hacer un programa sobre esta tensión o supuesta tensión, digamos, entre libertad y control que asoma, digamos, en las democracias de Occidente, dado el auge importante del crimen organizado, migración masiva, etcétera, pero lo quise postergar de nuevo porque obviamente es un tema que nos va a acompañar, nos viene acompañando hace varios años y probablemente nos siga acompañando, por tocar este tema que era un poquito más contingente y que me pareció necesario tocar, digamos, para no estar hablando de cosas teóricas mientras el gobierno está haciendo agua. Después nos critican también por eso. Así que ahí queda para la próxima, ahí nos vamos a poner de acuerdo con los Eduardo y vamos a coordinar ese encuentro, si es que no viene alguna otra noticia antes. Así que muy buenas noches, señores, que estén muy bien. Buenas noches, un gusto. Buenas noches para todos.